Buenos días, estimados amigos de Ecuador de Exportación. Un placer para nosotros que estén en la sintonía de Max TV en todo el mundo. Les saluda Carmela Zúñiga y estamos aquí en vivo este miércoles 14 de noviembre para llevarles las noticias que hacen primera plana en la prensa nacional, en lo que tiene que ver política, economía y sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Y para eso tenemos aquí la presencia que nos va a acompañar en este programa, el ingeniero Richard Salazar, que él es el presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, con las siglas ACOR-BANET. Buenos días, ingeniero. Estimada Carmela, muy buen día. Un placer estar en este prestigioso canal Max TV y en su programa, Ecuador de Exportación. Para nosotros como ACOR-BANET es un placer, ya que primero estamos de aniversario, celebrando 2 años ya de actividad. Perfecto. De una actividad muy importante. Y es grato estar y compartir estos momentos especiales con ustedes. Así, bueno, entonces felicitaciones por eso y vamos primeramente también a como les decíamos, las primeras planas de la prensa escrita, pues reseña lo importante que ocurre en el país, hablando del plano económico. Ahorita mismo se está debatiendo en la Asamblea Nacional lo que es la proforma presupuestaria, un debate que pues tiene pros y contras de los analistas, de los especialistas, de los asambleístas, pero tenemos aquí un personaje que es el ingeniero Salazar. Él es un empresario exportador, también es presidente, como le decíamos, de ACOR-BANET, que tiene que ver mucho con lo que es el sector del banano, y para eso le queremos preguntar, porque también el sector agropecuario está siendo afectado, si podríamos decirlo así, porque hay una reducción también en diferentes ministerios, entre ellos el de Agricultura. Por eso lo hemos invitado este día al ingeniero Salazar, para que nos dé su punto de vista. Bueno, Carmela, mire, realmente el Ecuador es un país agroexportador por tradición, de muchos años atrás, no de ahora, de toda la vida republicana, y es lamentable, y digo lamentable porque a pesar de ser un país agroexportador, no hay una real política agropecuaria, no de ahora, de los últimos, me atrevería a decir, más de 30 años. 30 años. Así es. No han mirado los ojos al campo, como dicen todos los políticos en su época. Yo creo que el ministro actual tiene un enfoque diferente, viene del sector agropecuario, agroexportador sobre todo, y creo que tiene muy buenas intenciones. El problema es que, lastimosamente, el país se encuentra en una gran crisis económica por el sobreendeudamiento y diferentes aspectos que ya es de conocimiento público, que toca tomar medidas al gobierno nacional en este caso. Sin embargo, dentro de esas medidas, creo yo en lo personal que equivocadamente en la parte del Ministerio de Agricultura se están reduciendo los gastos corrientes y de inversiones también. Pero esto podría derivar a una mala atención en falta de asistencia técnica, etcétera. Imagínese usted que no existen ni carros ni camionetas para hacer inspecciones o visitar el campo. Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio? Un trabajo de escritorio. Entonces, suena contradictorio. Entonces, cosas tan graves y complicadas como estas se están dando en este momento en el Ministerio de Agricultura. Y lamento informarles esto porque es una realidad. Hay una frustración de los funcionarios porque tienen toda la buena predisposición y voluntad de hacer su trabajo, pero se topan con este problema, que lastimosamente es un problema de país, pero creo yo que el gobierno debe priorizar las cosas. El sector agropecuario es un sector que el gobierno nacional y los anteriores le deben muchísimo. Sin entrar en cifras, porque bueno, es un poquito complicado de hablar de 1.297 millones o de 1.443 millones, que es una codificación para septiembre del 2018 y que también está afectando al gremio de universidades, que ese es otro tema para otros especialistas, pero que traen preocupaciones en los diversos sectores, como los analistas. Específicamente, como usted nos está diciendo, en el sector agropecuario, en el Ministerio de Agricultura, para nuestro sector de exportadores, ¿cómo afectaría directamente y cuándo se vería estos cambios? Por ejemplo, Carmela, en el caso del banano, pagamos un impuesto único que para nuestro entender es excesivamente alto. Que es sobre un impuesto a la venta y no sobre la renta. Pagamos sobre lo que vendemos. Entonces, lo que aspirábamos nosotros es que, por ejemplo, se encuentren cosas más innovadoras, como dar un incentivo tributario, si cabe el término, al sector agroexportador. Le pongo un ejemplo, en el caso del banano, reducir el margen o el porcentaje que paga actualmente el sector exportador, por ejemplo, que el techo es hasta el 2%. Sí. Pero sobre el precio FOB,
o el precio de venta, cuando debería ser sobre el margen entre el ingreso y el gasto. Entonces, cosas como esas, que eso lo que va a generar es que se incrementen más las exportaciones, porque nuestro costo se reduciría. Se reduciría. Entonces, incrementamos las ventas y las exportaciones y por ende, lo que dejamos de cobrar por un lado lo podemos cobrar con mayor venta. Así es. Cosas como esas es lo que aspiramos que se den, pero no se han dado. No se han dado. ¿Y eso es independientemente o colateral con lo que se está debatiendo también la ley del banano, que empezaron a debatirla en marzo? Bueno, dentro del presupuesto del Estado, y un poco retomando su primera pregunta, va enfocado a eso, porque recuérdese que gran parte, por no decirle, de los 22.000 millones, 15.000 millones se financian con impuestos. Con impuestos. Entonces, y dentro de los cuales está la parte de banano puntualmente. Yo le hablo por mi sector, pero hay otros sectores que igualmente podrían homologarse en situaciones como esta. Entonces, no se trata de no invertir, porque creo que eso es un gran error también. El no invertir genera recesión también. Aquí lo que hay que hacer es invertir bien y gastar bien, no gastar. O sea, yo estaba viendo y por la prensa y artículos de la prensa que, por ejemplo, el gasto corriente en suelo se ha incrementado cuando debe haber sido lo contrario. Y se dice austeridad, pero la austeridad no es una palabra muy bien llevada porque es reducir perjudicando, y la austeridad es simplemente manejar las cifras de una manera equitativa. Claro. Para mí tiene que ser mejor enfocado a hacer un gasto realmente productivo, tanto de inversión como gasto corriente. O sea, no podemos seguir más de lo mismo porque es simplemente alargar la agonía. Nosotros tenemos una crisis económica que no la vamos a superar en los próximos 2 o 3 años, sino en más tiempo, ¿no? Como Acorbanet, usted ha estado presente también en la Asamblea Nacional, ha hecho presencia. ¿Cómo es las gestiones que ustedes realizan en este movimiento de la ley de banano que se está debatiendo? Pues, bueno, Carmela, hemos estado desde el mes de marzo, en primer lugar, no tanto en la Asamblea, sí con asambleístas, con el asambleísta Carlos Falqués, proponente de la reforma a la ley, que fue uno de los pocos que tomó el sentir de cambio del sector. Sin embargo, el proyecto contemplaba muchas cosas interesantes, sincerando el negocio, como por ejemplo la creación del spot, como por ejemplo la eliminación de sanciones desproporcionadas, la tramitología absurda y sobre todo enfocarse al campo con una búsqueda de eficiencia productiva y fomento asociativo. Antes de irnos al corte, pero estas gestiones que están realizando y que ustedes se están moviendo, me imagino que están en unidad con los demás gremios, me imagino con AEBE, con otros sectores colaterales, está avanzándose de una manera positiva, ¿no? Esa pregunta me gustaría que luego la conteste cuando regresemos del corte. ¿Sabes qué agua consumes? Obviamente la de mejor calidad y que cuenta con certificación INEN. El agua que producimos en la toma es el resultado de un minucioso y delicado trabajo que consiste en convertir el agua cruda de Río Daule en agua potable de la más alta calidad. Más de 100 personas en planta La Toma, entre técnicos, especialistas y operarios, hacen posible un estricto proceso de producción de 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Todos los parámetros de producción y calidad son monitoreados las 24 horas, 365 días al año, en cada una de las fases de proceso de potabilización. De esta forma, garantizamos que el agua que recibes en tu hogar no solo sea apta para el consumo humano, sino que sea la mejor. Interagua, que todo fluya. Con los personajes que activan el desarrollo de nuestra sociedad. De gente que ha comenzado realmente de la nada. Hacemos un breve análisis de cómo lo están haciendo y cómo lo están logrando. No todos los días se gana un récord Guinness. Este duro camino para llegar al éxito. Los espero todos los jueves en Portada a las 12 horas aquí por Max TV. La planta de tratamiento Pantano Seco, para cubrir el noroeste de la ciudad, fue visitado por la vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaqui, y en el recorrido se pudo apreciar el funcionamiento del sistema, desde la recepción de las aguas del alcantarillado hasta su retorno al cuerpo de recepción,
ya totalmente libres de contaminación. La vicealcaldesa hizo énfasis sobre la importancia y trascendencia de la obra de carácter sanitario. Justamente se trata de dar a conocer una obra tan importante para más de 150.000 vecinos de la ciudad de Guayaquil, del sector de la costa. Usted mencionaba algunos de los barrios, de las ciudadelas inclusive, que se van a beneficiar: Puerto Azul, Bosque de la Costa, Portal al Sol, San Eduardo, Los Ceibos, Girasol, Renacer, Jardines del Salado, la Cooperativa 25 de Julio, la cooperativa también Virgen del Cisne. Todas esas familias, más de 150.000 vecinos, como les digo, se van a beneficiar de esta obra. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en el segundo bloque del programa Ecuador de Exportación. Como les indicamos, estamos con el ingeniero Richard Salazar. Él es el presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanet, que están debatiendo, pues en la Asamblea Nacional se está debatiendo la ley de banano, y le hicimos una pregunta antes del corte y queremos que nos conteste acerca de los avances y de qué ustedes esperan y a qué tiempo se lograría esto. Bueno, Carmela, nosotros desde, como te decía, desde abril, marzo de este año, hemos venido conversando con los diferentes asambleístas y han propuesto ya la ley en marzo formalmente. ¿Los avances? Hemos discutido, socializado y todo, pero el informe, el primer informe de la subcomisión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, sacó un producto que, si por decirle la actual ley es complicada, la que sacaron era peor. Multiplíquela por 10 en lo terrible. Wow. ¿Y cómo ustedes hacen para sobrellevar cuando eso? nos enteramos de esto, los diferentes gremios nos unimos, pusimos un escrito y estamos esperando comparecer incluso en la Asamblea Nacional. Nosotros, como Acorbanet, comparecimos ante el Pleno en el mes de junio, en la que expusimos la necesidad de reforma. Pero una reforma que se ajusta a la realidad del negocio, no más de lo mismo. Y le voy a poner algunos ejemplos, si me permite. Ese primer informe seguía con más de lo mismo: prohibiciones, sanciones desproporcionadas, y le pongo un ejemplo. Seguían con la prohibición de siembra, cuando eso ya la historia nos ha demostrado que eso no ha servido. Y la historia nos da la razón en dos temas. En primer lugar, la misma ley vigente establece una prohibición de siembra. En el 1997, cuando se expidió la ley, habían 129.000 hectáreas. En el 2010, que fue la última reforma, habían 210.000 hectáreas. Pero ¿cómo se controla eso? O sea, si usted dice que eso es obvio, que está en la ley, ¿cómo frenar o cómo hacer que ellos revean y se corrijan el error? Pero es que este es un negocio que depende de un mercado. Es un producto que depende del mercado, como todos los commodities. ¿Ahí tiene que ver el precio oficial del gobierno en eso? Es parte de la ley, pero le digo, el mercado demandó más banano y el Ecuador ajustó su oferta a eso. Por eso se incrementaron las hectáreas de banano. Entonces, y por otro lado, en los años 60, cuando hubo el mal de Panamá, que entró en Centroamérica, conocido como el Fusarium raza 1 en esa época, devastó en América Latina todas las plantaciones de banano de esa época, era la variedad Gros Michel. ¿Eso hablamos en qué año? En los años 60, 61. Porque 62. Hoy continuamos siendo... Por eso, lo que pasa es que este mal de Panamá, Fusarium raza 1, tuvo una variante, y ahora se lo conoce como raza 4, que no hay cura, no existe variedad resistente, y nosotros estamos, Dios no quiera, llega al Ecuador, la única manera de contrarrestar esto es poner en cuarentena, tumbar la finca e irte a sembrar a otro lado. Pero si no tienes, y si tienes una prohibición, ¿qué banano vas a sembrar? Pues? Pero esos son temas internos, o tiene conocimiento el gobierno. No tiene conocimiento, pero digamos, la clase política que está trabajando en esto tiene que pensar en función de lo que pasa en el mundo. ¿Y qué función cumple aquí el ministro de Agricultura? Bueno, ya está compareciendo y está mencionando todo lo que les estoy diciendo. O sea, gracias a Dios está haciendo abrir los ojos, porque lastimosamente, y tengo que decirlo, los 2 o 3 miembros de la subcomisión de la Asamblea son productores de banano y uno de plátano, o representan o tienen contacto. Entonces, pero como que estuvo muy sesgado el tema, ¿no? Entonces, obviamente salió un producto muy sesgado, no con la equidad y el equilibrio necesario.
Entonces, en conclusión, por el tiempo, en conclusión, hemos enviado nuestras eso? observaciones que tiene que tener, por ejemplo, que se sincere el spot, Ya. que se eliminen las sanciones desproporcionadas, que se haga buscar la eficiencia productiva a través de programas. El spot es las ventas cercanas. De contado, de contado y rápidas. de la semana. Porque hay es. mercados que te compran en spot, ni más ni menos. Y finalmente un fomento asociativo, porque gran parte o la mayoría de los productores, en número de productores, son pequeños productores. Entonces hay que incentivar la asociatividad. Perfecto. ¿Y el peso que tiene a Corbanet? Cuéntanos un poquito de esta asociación aquí. Bueno, Corbanet ya tiene 2 años, a propósito, y le decía, estamos festejando, me dijo. Estamos celebrando todavía. Bueno, nuestra asociación representa más del 30% de la exportación total de banano del Ecuador. Tenemos 24 asociados y están ingresando 3 o 4 socios más. En los Ustedes son próximos días. entonces los que mandan los destinos del banano a Unión Europea, A todo el mundo, Rusia. a todo el mundo, pero Ajá. principalmente a Rusia y a Unión Europea. De allí se genera también la pregunta que estábamos conversando en el corte acerca de hasta la problemática que existe ahora con los supermercados en los países europeos y la Unión Europea, que están requiriendo que el próximo año se baje $1 al precio del banano, cuando el precio oficial actualmente hasta diciembre es de $6.20. ¿Cómo sería eso? A ver, Carmela, recientemente el gobierno fijó el precio del banano para el próximo año. Como estamos en una negociación con nuestros compradores del exterior, los compradores del exterior quisieron marcarnos la cancha diciendo: yo no te voy a comprar, o te voy a comprar banano, pero con $1 menos si es que quieres. ¿Y por qué eso? Entonces, si hay porque algún convenio ya 2 años. Es parte de negociación que podría caer en el caso de que sea tan así ante la OMC, ante una demanda, porque eso podría caer dentro del tema de abuso de mercado, de poder de mercado. Pero quedaría solo en No, algo literal, pero, o a ver, podría concretarse. Esto lo hicieron porque como vamos a cerrar contratos para el próximo año, quisieron marcar la cancha. Ya. Pero nosotros contestamos inmediatamente los diferentes gremios, a Corbanet, a EVE y otros gremios, 32 gremios en total en el Ecuador, diciéndole que el Ecuador ha venido trabajando en un proceso de mejoramiento de la sostenibilidad de la producción de banano. Y que lo hemos financiado en parte con un buen precio. Y que en el caso de que se dé eso, o que este supermercado, un supermercado alemán, crea o quiera hacer eso, va a afectar ese proceso que nos ha tomado más de 15 años. ¿Pero ustedes están solos o también les respalda Argentina? Porque también le repercutiría a Argentina y qué se puede decir de Estados Unidos. A todos los países exportadores. ¿Aún Estados Unidos? Estados Unidos no es productor, No es muy productor, es comprador, pero se han así sumado a nuestra lógica, a nuestra respuesta lógica al supermercado, otros países exportadores como Costa Rica, con Corvana, Colombia con Agura, Guatemala también aparentemente con la PID, han emitido una carta pública a este supermercado, justamente exhortando lo mismo. Pero el gobierno, ¿cuál es la respuesta? El gobierno nacional. Bueno, lastimosamente no se ha pronunciado, pero entiendo que está en la misma línea pero de el tiempo defensa. está corto, porque se supone que la vigencia de estos precios bueno, que exigen nosotros es al enero del estamos en próximo. negociaciones todavía con los importadores, aún no está claro, no se ha dado tan así esto. Estamos en conversaciones, estamos negociando. Un poquito para que nuestro público sepa lo que es el gremio bananero, o sea, qué es lo que representa para el país en mano de obra. ¿Son 2 millones de fuentes de trabajo que dan? Cuéntenos un poquito, antes de terminar ya el programa. Bueno, muy rápidamente, el sector bananero exporta o genera divisas por 3.000 millones, casi el 3% del PIB total del Ecuador. Genera mano de obra directa e indirecta de 1 millón, y hay familias que dependen de esta actividad que llegan casi a 2 millones de personas, y por no decir el resto de actividades como cartones, transporte, sí, etcétera, tiene un efecto multiplicador bastante. Y ahora que están exigiendo que las presentaciones sean más orgánicas, más llamativas. Para terminar, ya vamos a cerrar este programa, pues el tiempo es oro en televisión. La conclusión suya sobre esta entrevista y el tema puntual que usted quisiera destacar antes de la despedida. Bueno, Carmela, en primer lugar agradecerle por el espacio en este prestigioso canal. Este es su programa. Exhortar a las autoridades, tanto asambleístas como autoridades de gobierno, que miren los ojos al campo con reales políticas agropecuarias, con incentivo real para el sector exportador. Nosotros estamos haciendo un trabajo espectacular, pese a que en los últimos 10 años hemos recibido palo, por decirlo menos, del gobierno anterior. El banano ha venido creciendo año a año en cuanto a exportación.
reales políticas bananeras con una normativa que se ajusta a la realidad del negocio, y en la parte tributaria necesitamos una revisión inmediata. Bueno, gracias por su presencia aquí, y ha quedado pues planteado y grabado aún este testimonio de una persona que es muy especialista en lo que tiene que ver en el análisis y el sector bananero. Entonces, le reiteramos nuestro agradecimiento, felicitaciones por los 2 años de esta asociación que hace mucha presencia en lo que es la ley del banano en la Asamblea, y ya sabe que esta es su casa. Así que gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles 10 a.m. Gracias. Muchas gracias.